Y esta noche agradecemos a la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, que nos acompaña en el estudio. Ministra, buenas noches, bienvenida a Punto de Referencia de Muy nuevo. buenas noches, muy buenas Bienvenida, noches. ministra. Ministra, a ver, ¿cuál es el fondo de este asunto? Me cuesta trabajo personalmente creer que la ministra presidenta de la Suprema Corte no tenga completamente claro que no se puede admitir un recurso como al que le dio entrada para tratar de controvertir un tema que rebasa las facultades de la Corte. Si este es el caso y había un conocimiento previo, como finalmente se comprobó con la decisión de un ministro a que le asignaron el tema que dijo que no le correspondía, entonces, ¿cuál es el fondo del asunto? No, pues viene envuelto en un tema supuestamente de constitucionalidad, aunque a todas luces era improcedente porque estaba tratando de ponerse en cuestionamiento una supuesta contradicción de criterios. El tema era un poco burdo, o es un poco burdo, porque finalmente sigue recayendo actualmente en la propia Corte, no ha sido desechado. Pero el tema es un poco burdo porque está tratando de generar una supuesta idea de que hay una contradicción entre un criterio de sobrerepresentación emitido en el marco de una ley que estaba vigente en 1998, que es comparable o que es contrastable con un criterio emitido con una ley o respecto de una ley o una normativa electoral de 2018 y de 2023. El tema en realidad no tiene punto de correlación, justamente porque se trata de normativas distintas, pero viene envuelto en un supuesto tema de constitucionalidad porque se refieren dos artículos constitucionales, el artículo 54 y el artículo 116. Pero en realidad no tiene una disputa constitucional, sino una disputa de normas electorales que ni siquiera son equivalentes o contrastables porque eran dos normativas absolutamente distintas en 1998 y estas que son actualmente, pero además de 1998 en la Ciudad de México, que entonces era todavía Distrito Federal. Entonces no hay, por eso es que es muy burdo, pero justamente lo que nos llama la atención es que no se haya desechado, que se haya admitido, pero además que se haya ocultado 2 días, que se estaba admitiendo, porque no fue admitido este lunes, sino entre el viernes y el sábado pasado. Entonces, eso es lo que nos generó desconfianza y por eso es que quisimos simplemente advertir, pues hay un tema delicado, claro, y pues simplemente llamar la atención para que se viera, pues porque finalmente podían suceder diferentes cosas alrededor de este tema. Ahora, finalmente no trascendió, como ya vimos por la definición del ministro Alcántara Carranca, y sin embargo creo que sí es importante detenerse en qué tan grave es un gesto como este, en un contexto como el que estamos viviendo, justamente de tensión, de presiones, las estamos viendo por todos lados y donde están como muy caldeados los ánimos. El presidente hoy en la mañana decía esto podría dar motivo a que se solicitara un juicio político, una acción que él adelantó que no va a tomar, no va a llevar ese camino y sin embargo mi pregunta sería, ¿justificaría si nos ponemos estrictos? Bueno, es que están sucediendo varias cosas al mismo tiempo porque así como sucede esta admisión de una supuesta contradicción improcedente, sucede que hay un conjunto de conductas ilegales en el personal de la Corte que está deteniendo las funciones de los órganos jurisdiccionales federales del país y hay un consentimiento no solo tácito, sino ya expreso. Además, pareciera que en lugar de tener la obligación de garantizar el derecho humano al acceso a la justicia, como está obligado en este caso el Consejo de la Judicatura Federal, tiene libertad para decidir qué tipo de manifestaciones o no puede incurrir el personal y no cualquier personal, los titulares del Poder Judicial de la Federación. Entonces les está permitiendo a los
jueces y a los magistrados de tener las funciones jurisdiccionales de nuestro país. A mí me parece que eso es muy, muy grave. Hemos estado insistiéndole tanto a la ministra presidenta como en la opinión pública, pues insistiendo en que esta es una irregularidad, porque pareciera que tienen, si bien tienen derecho para manifestarse, para expresar políticamente, incluso los jueces y los magistrados, cualquier idea política que tengan, incluso para manifestarse en contra de otro poder, como es este caso, lo que no se puede consentir es que utilicen su horario laboral para eso y detengan el funcionamiento de un servicio exclusivo y básico que es el de los tribunales, la recepción y la tramitación de juicios a nivel federal en todo el país, y lo están haciendo. No es el sindicato se deslindó de esta movilización, son los titulares de los poderes que además reclaman derechos que no se les ha reclamado, que no se les ha reconocido a ningún trabajador de confianza o de mando. El propio Poder Judicial, pero además nuestra Constitución no se los reconoce, la ley no se los reconoce, y resulta que ellos se les consiente tomarse un privilegio más, que es el ocupar su tiempo laboral en una protesta que es de tipo político. Entonces me parece que esa parte se suma a esta otra de irregularidades en que se va consintiendo a sí mismo el Poder Judicial cometer. Si eso da lugar a un juicio político, pues yo diría que lo justifica. Efectivamente, tampoco soy de la idea de que se reprima como forma de contestar errores como de esta índole, pero simplemente creo que sí tenemos quienes por lo menos estamos o somos responsables del Poder Judicial, de las labores jurisdiccionales, llamar la atención a que no se está actuando de manera debida, de manera legal y de manera ceñida al marco constitucional de nuestro país en estos temas. Sí, pero no parecerían errores inocentes, ¿no? No, sí, porque nos queda un minutito, y vamos a seguir la conversación, si nos permite, ministra, después de este corte. Pero me llama la atención, a ver, legalmente quienes tienen que sancionar una violación a la ley son los que están cometiendo irregularidades. ¿Quién sanciona a los sancionadores, por un lado? Y por el otro, si un poder, uno de los tres poderes de la Unión, no está en funciones, entonces estamos hablando de un intento de que se paralice el Estado mexicano, ministra. Pues así de grave es esto. ¿Quién sanciona? Pues es parte de lo que genera impunidad en el Poder Judicial. Si el propio Poder Judicial es el único que se sanciona a sí mismo a través de órganos que son parte de los órganos cuestionados por su justamente ineficacia, que es el Consejo de la Judicatura Federal, no tenemos otro órgano, no hay otro poder que pueda tomar. En el caso de las empresas públicas que tienen servicios fundamentales para la población, en caso de huelga, no de paros que son pronunciativos, sino en el caso de huelgas, el Estado está obligado a garantizar el servicio público sustituyendo al personal. Del proceso de requisa, entendería. En la requisa, exactamente. Ministra, nos permite, Sí. Nos dejamos aquí un par de minutos, un minuto, algo así, y ya volvemos a esta conversación con la ministra Lenia Batres. No se vayan. Seguimos en Punto de Referencia a tu noticiero. Conversamos con la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres. El tema, esta paradoja que vivimos en estos días, ministra, de que quienes son los encargados de sancionar las conductas ilegales, irregulares, son los que estarían cometiendo esta irregularidad. ¿Quién sanciona a los sancionadores? Sí, exactamente. Pues como no hay, el tema es que siempre va a haber una autoridad última, pero en este caso la autoridad, la última autoridad, como es las autoridades judiciales, pues somos las más obligadas a autocontenernos, justamente porque somos las garantes de estos últimos actos. Hay otros países que han tomado medidas constitucionales para que no se concentre en un solo poder esta última palabra en decisiones tan importantes como estas. Pero en nuestro caso, al día de hoy, en nuestra Constitución, pues resulta que nosotros concentramos la última palabra prácticamente en todo. Claro, en este caso
en el tema electoral propiamente dicho no, aunque sí en los criterios. Entonces, por eso es que venía envuelto en un tema de criterio. Pero justamente pues no podemos ser abusivos. La única manera de garantizar el Estado de Derecho por el propio Poder Judicial pues es no abusar, no extralimitarnos de esa enorme responsabilidad que tiene el Poder Judicial. Sí, que además es parte de la discusión ahora que está dentro de la reforma, la propuesta de reforma al Poder Judicial, ¿no? O sea, que sí se separe quien está a cargo de lo sustantivo, digamos, de los jueces, el trabajo de los jueces, y quien dice, estás haciendo bien, estás haciendo mal. Y que incluso tenga límites el poder de interpretación de la Suprema Corte, porque se envuelve en interpretación estas extralimitaciones. Claro. Y en este caso de no emitir sanciones, pues se vuelve en un abuso o en una carta de impunidad que no tenemos derecho a darnos entre los órganos jurisdiccionales para que se justifiquen movilizaciones políticas o para alentar una movilización política a cargo de los funcionarios más privilegiados de nuestro país, que son los jueces, magistrados y ministros. Porque además el tema, si dejamos este asunto laboral que está en discusión, porque además no se ha violado ningún derecho, no hay ninguna reforma, no se ha aprobado nada, ministra, está esto que le comentaba hace un momento, que yo tengo esa inquietud. Si uno de los tres poderes de la Unión de facto está paralizado, entonces hasta existe el riesgo de que el Estado mexicano como tal esté también en riesgo de su operación. ¿Es esa la idea? ¿Llegar a ese nivel, ese extremo de la paralización de un Estado mexicano soberano como el que vivimos? No pareciera, porque finalmente no se ha detenido, por ejemplo, el accionar de la propia Suprema Corte. O sea, hay un órgano que sigue funcionando dentro de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, se está paralizando la parte, no se paraliza el funcionamiento respecto de los propios poderes o las facultades que intercambiamos entre los poderes o entre las que nos intercorrelacionamos. Lo que se paraliza es la parte más grave, que pareciera que no le importa al Poder Judicial, que es el servicio público, que es el servicio a la población, que es la emisión de las sentencias, que en muchos casos ya tenemos retrasos considerables. Tenemos actualmente términos que tardan muchísimo en resolver juicios de amparo, amparos en revisión o algunos otros procedimientos, pero sobre todo estos dos que son los que mayoritariamente atiende el Poder Judicial de la Federación. Estamos ya extralimitándonos en tiempos y bueno, se les añade un término mayor como si no nos interesara la población, como si no tuviéramos ninguna obligación como servidores públicos. Es muy grave esa parte. Entonces no se paraliza la intercomunicación o las facultades en las que tenemos que ver los poderes y por eso no se colapsa el Estado, pero se colapsa el servicio público, que es terrible, ¿no? Cuando menos una parte de él. Ministra, antes de despedirnos, ha trascendido la información de que la sesión pública de mañana de la Sala Superior, justamente de lo que hemos estado hablando todo este principio del programa, la Sala Superior del Tribunal Electoral, se difiere, estaba planteada para mañana a las 12 horas y dice se difiere hasta nuevo aviso. Digo, más allá de que consideremos no atiende a la necesidad de certeza justo de este momento que está tan candente, pero ¿se puede leer algo de esto? ¿Esto es normal? No, pues esperemos que no, hay que estar yo creo que atentos. Sí, yo creo que al país entero o el país entero agradecería que resuelvan lo más pronto posible, porque entre más se tarden pues dan posibilidad a que se metan otros actores que no tienen nada que ver el proceso, como estos actores extranjeros, o que la impertinencia antiinstitucional también se le adelante a alguno de los actores institucionales que deberían participar para dar certeza a esta parte de la institucionalidad mexicana y pues no parece preocuparles. Entonces, por eso creo que lo más sano para todo el país sería
que resuelvan responsablemente lo antes posible. Tienen de término pues hasta antes de que inicie el siguiente... la legislatura que viene. Sí, el inicio del periodo de sesiones. Sin embargo, pues no están obligados a esperarse hasta entonces. Entonces sería benéfico que resolvieran lo antes posible. Porque esto es el primero, ¿no? Estamos a 27, o sea... Quedan todavía unos días. Unos días. Sí, sería prudente. Estarán muy pendientes. Ministra Lenia Batres, muchas gracias por esta conversación en Punto de Referencia. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.